Buenas tardes, mi nombre es Janet Álvarez Rivas. El día de hoy vengo a presentar el tema que corresponde a la unidad 3, que se dice de los sujetos, pero principalmente el tema se refiere al conflicto en las organizaciones. Conflicto en las organizaciones. Principalmente nos dice que dentro de ellas hay múltiples formas de conflicto que son parte de la organización y que se presentan por varias situaciones. La primera puede ser por discusiones sobre el poder y que va más allá de un simple conflicto interpersonal. Stanford hablaba de un enfoque individualizado, que nos decía que el conflicto era causado por el comportamiento problemático de un individuo, pero más tarde se llegó a la conclusión de que este enfoque estaba un poco, pues mal conceptualizado. Es más bien que el conflicto en las organizaciones se da por muchas otras situaciones, no únicamente por el individuo, sino por aspectos mismos de la propia organización y por otras situaciones más. Kant nos habla o sienta las bases organizacionales para el conflicto. Principalmente nos habla de tres. Nos habla de un conflicto funcional inducido por varios subsistemas dentro de las organizaciones. Esto es que dentro de una misma organización existen subsistemas y cada subsistema crea sus propias normas, sus propios marcos de referencia, que en ocasiones suelen hacer incompatibles con los demás. Entonces ahí es donde se empieza a generar un conflicto. Un conflicto jerárquico es el que nace pues de las batallas entre los grupos de interés, esto debido a gratificaciones, prestigio, etcétera, etcétera. El último son los que tienen unidades que tienen funciones similares. Entonces aquí es cuando se empiezan a crear ciertas rivalidades entre estas funciones porque son parecidas, pero a la misma vez puede generarse una relación de competencia. Entonces aquí nada más hay que cuidar porque esas relaciones pueden ser benéficas o destructivas. Aquí Aldrich nos integra o nos complementa mencionando que el conflicto aquí también se da cuando hay dependencia en las tareas y una manera de solucionarlo o evitarlo es coordinar estas tareas. Además de Katz, 10 años casi más tarde, Robbins nos da otras bases organizacionales para el conflicto. También nos menciona tres o van enfocadas a tres situaciones diferentes. Aquí nos habla principalmente de unas comunicaciones imperfectas. La primera, esto es que a veces la comunicación no se da de manera adecuada, está distorsionada, los canales de comunicación no son adecuados o se dan las malas interpretaciones. También la otra situación es por condiciones estructurales, ¿sí? Por ejemplo, un gran tamaño, heterogeneidad del personal, los estilos de supervisión, la cantidad de participación, la forma también la cual se utiliza el poder. El otro, y por último, que nos sienta Robin, son variables sobre el comportamiento del personal. O sea, el personal no siempre se va a comportar de la misma manera. Y esto tiene relación con sus metas personales, sus satisfacciones y por las interacciones que se dan entre ellos. También nos habla aquí del conflicto de las organizaciones, que antes de que se sobrevenga un conflicto, primero que nada, no es algo que se dé una decisión, o sea, así como que, ay, vamos a pelear o vamos a hacer un conflicto. No, o sea, primero que nada, las partes involucradas deben de percibir que están en la posición de interferir en la otra parte. Y pues más que nada se tiene que tomar esta decisión de arriesgarse o no. Pero dice, o sea, también nos establece que estas decisiones pueden estar basadas en un cálculo racional, o sea, bien pensadas, o sobre una situación febril y que pueden ser de manera individual o colectiva.
Bueno, ahora, hablando de Boulding en 1964, nos habla sobre la situación de conflicto. Aquí nos marca que puede ser por 4 situaciones. Primero, las partes involucradas, el campo del conflicto, la dinámica de la situación del conflicto y la administración, el control o la situación del conflicto. Hablando de las partes involucradas, menciona que al menos tienen que ser 2 partes. Y puede ser individuo, grupos, organización. Entonces, entre la combinación de estos, puede haber hipotéticamente 9 clases de conflicto. Y se dice que siempre hay una simetría, o sea que es primero persona, grupo y organización. Y que generalmente esto se da por diferencias de poder, pero hay muchas otras situaciones que se pueden ocasionar, como ya lo vimos anteriormente. En cuanto al campo de conflicto, se refiere a todo el conjunto de posibles estados relevantes del sistema social. Esto se refiere a las condiciones alternativas hacia las cuales se podría mover un conflicto. Y aquí nos hace mucho, o nos habla de que si, por ejemplo, las partes están en una relación de poder, cuando se dé el conflicto, este va a involucrar que haya una continuación del estado presente, pero además que se pueden ganar todas las demás alternativas posibles. Hablando de la dinámica de la situación del conflicto, aquí es cuando, por ejemplo, es cuando cada parte ajusta su propia posición a una que ella siente que es congruente con la del oponente. Por ejemplo, y nos habla mucho de que, por ejemplo, depende de la energía que se tenga. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo bastante energía, mi otra parte pues va también a tener bastante energía para hacer una contestación. Entonces, por eso dice que aquí se puede llegar a la guerra hasta una eventual destrucción. O en algún momento se puede llegar a estabilizar a lo largo de todo el proceso. Entonces dice que si el proceso de conflicto es muy largo, la energía de estos tiende a ir disminuyendo. En cuanto a la administración del control o la situación del conflicto, dice que surge esto de situaciones preexistentes y que si el conflicto se soluciona, no desaparece totalmente con la terminación de una huelga o la disminución de la intensidad del conflicto. O sea, siempre va a haber poquito presente, pero que haya situaciones de conflicto no significa que se pueda dar un conflicto relevante. Entonces, también dice que lo que se trata aquí más bien es de tratar de prevenir este conflicto, que si se da el conflicto no llegue a ser destructor. Nos habla también de algunas formas en cuales se puede resolver el conflicto. Algunas son, por ejemplo, el movimiento unilateral, que es una forma de resolver un conflicto, la tranquilidad, o por ejemplo, aplacar a las partes involucradas, dice ahí, cuando se ofrecen concesiones a las dos partes. También nos habla de la intervención de un tercero, que es un mediador, que a lo mejor él plantea situaciones que si una de las dos partes involucradas las llega a plantear, no van a ser aceptadas por el hecho que es planteada por una de las dos partes involucradas en el conflicto. Y otra de las situaciones es prohibir de plano el comportamiento de conflicto. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí sería todo sobre el tema. En cuanto a la bibliografía, nos apoyamos de la Antología Básica de Gestión Escolar y las Relaciones en el Colectivo, de la Licenciatura de Educación Plan 94, principalmente en el tema del conflicto en las organizaciones, que es una lectura de Hall, y en una presentación de PowerPoint titulada con el mismo tema, el conflicto en las organizaciones.